Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Natalie Treviso y el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. El duelo es un proceso psicológico en el cual nos enfrentamos ante una pérdida, pero cuando nos referimos a esto no solamente es cuando fallece un ser querido, sino también cuando nos enfrentamos ante un divorcio, ya sea nuestro o de nuestros papás, cuando finaliza una relación, cuando termina una amistad, si fallece una mascota. Es decir, es este proceso psicológico en el cual nos tenemos que adaptar a esta nueva situación en la cual esta relación o esta persona o este vínculo ya no está, ¿sale? Por lo tanto, hay duelos relacionados con la pérdida de la vida, también con aspectos de nuestra persona, como puede ser nuestra autoestima, nuestra imagen, pero también nuestros valores e ideales. Hay veces que creemos en alguna cosa y después ya no creemos lo mismo o cambiamos nuestros valores. Las pérdidas también están ligadas a nuestra etapa del desarrollo. Por ejemplo, cuando un infante es destetado, entonces ahí hay una pérdida. Las personas adultas mayores, cuando pierden algún sentido, la vista, entonces ahí también nos podemos enfrentar a un duelo. Enfrentarnos a estos hechos se le llama la elaboración del duelo. Las 5 etapas del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estos forman parte del marco en el que aprendemos a aceptar la pérdida de un ser querido o de un duelo. Son instrumentos que nos ayudan a identificar lo que podemos estar sintiendo, pero de ninguna manera forman parte de un proceso lineal. Es decir, no es como que una le tenga que seguir forzosamente a la otra, ni tampoco que una vez que pasemos una no la podamos volver a vivir. Generalmente es como una especie de montaña rusa, es decir, podemos sentir negación, ira, después empezamos con la negociación y quizás volvemos a regresar a la ira o a la negación. Pero justo nos ayudan a entender qué es lo que estamos viviendo, a identificarlo. Por lo tanto, repito, no son parte de un proceso lineal, no todo el mundo atraviesa todas tampoco, ni lo hacen como en este orden que acabamos de mencionar. Sin embargo, puede que sea quizás el más frecuente. La negación. En esta etapa, al principio podemos quedarnos paralizadas o refugiarnos en la insensibilidad. Esta etapa no quiere decir que la persona no sepa, no sea consciente de que la persona realmente ha muerto o que ya no existe este vínculo o esta relación. Lo que pasa es que en un principio es demasiada la realidad para que la pueda aceptar y entonces podemos escuchar a las personas o escucharnos a nosotras decir: no puedo creer que la persona esté muerta, no puedo creer que ya no estemos juntos o juntas. Es un estado de incredulidad de que realmente hayamos tenido la pérdida o de que nuestro ser querido haya muerto, y por lo tanto nos ayuda a dosificar el dolor. Es como una forma de defendernos en la cual solamente dejamos entrar aquel dolor que somos capaces de soportar. Y las personas se descubren comúnmente contando la historia una y otra vez. Podemos escucharlas, podemos ser nosotras. Cuando terminamos una relación o cuando una persona importante ha muerto, puede ser una historia que estemos cuente y cuente y cuente, y es una forma de ir asimilando este golpe de realidad. Es una manera de ir negando este dolor en la medida en la que vamos siendo capaces, vamos teniendo recursos para irlo aceptando. Cuando la negación disminuye, va siendo poco a poco sustituida por la realidad de la pérdida. En la etapa de la ira se puede manifestar de muchas formas, puede ser en contra de muchas personas o situaciones y puede ir variando, es decir, puedo sentir ira contra mí misma o contra la persona que ya no está o que falleció, porque a lo mejor creo que yo no la cuidé bien o que la persona se pudo haber cuidado mejor, y es una forma de protegernos, pero también significa que estamos progresando porque nos estamos permitiendo vivir, sentir todos los sentimientos que antes eran simplemente demasiado insoportables para que puedan aflorar. La negociación, por su parte, va acompañada muy a menudo de la culpa, porque en esta etapa es lo mismo, no significa que no sepamos que en el caso cuando fallece alguien, que la persona está muerta y que no hay forma de que regrese. Por supuesto que sí, la persona sí lo sabe, pero va más con los ojalás y los hubieras. Es decir, si yo hubiera hecho esto, tal vez no se hubiera muerto. Si yo hubiera hecho tal cosa, tal vez no hubiera terminado la relación. Si yo hubiera hecho X cosa, tal vez no me hubieran despedido del trabajo. Entonces, en nuestra mente hay miles de escenarios que se modifican y que pudieran haber pasado, pero mismamente llega a la misma conclusión. O sea, que la realidad es que el ser querido ya no está, que la pérdida es real.
Otra de las etapas es la depresión. Generalmente tras la negociación, nuestra atención se dirige al presente y entonces la sensación de vacío es más grande y aparece el duelo. Nos encontramos a un nivel más profundo del que nos hubiera gustado, es decir, sentimos más palpable la pérdida. Nos parece que esta etapa depresiva va a durar para siempre, pero no es así. Y no nos sentimos con la energía para realizar nuestras actividades aún más básicas como comer o asearnos. Y aun cuando logramos hacerlo, muchas veces no les encontramos sentido. Como el duelo es un proceso de curación, la depresión es uno de los muchos pasos que necesitamos vivir para poder conseguir sanar. Cuando hablamos que estamos en la etapa de aceptación, no significa que estemos de acuerdo con la pérdida que hayamos tenido o que nos agrade o que estemos de acuerdo con que nuestro ser querido haya fallecido. Lo que significa es que estamos aprendiendo a vivir con la pérdida. Las cosas han cambiado y siempre debemos readaptarnos. Implica el poder reorganizarnos en roles muchas veces. Por ejemplo, la persona que antes iba por los hijos o las hijas, si era la persona con la cual ya no tenemos este vínculo o que falleció, hay alguien más que lo tiene que hacer, o la persona que era la proveedora. Cuanto mayor fuera el grado de conexión con tu ser querido, generalmente esto resulta más difícil. A medida que nos curamos, aprendemos quiénes somos y quién era nuestro ser querido o el significado que tenía esta relación en nuestras vidas. Y paradójicamente, a medida que vamos avanzando en este proceso de aceptación, tenemos mayor cercanía con esta pérdida, es decir, porque vamos encontrándole otro sentido. ¿Qué significaba este trabajo en mi vida? ¿Qué significaba esta relación o esta condición física que ahora ya no tengo? Por lo tanto, aprendemos a vivir con lo que hemos perdido. Y la aceptación consiste en que somos conscientes y estamos aprendiendo a vivir con ello, a disfrutar la vida de nuevo. Es decir, aunque perdí, quizás falleció mi esposo, no me niego la oportunidad de disfrutar la compañía de otras personas como posibles parejas en el futuro. Nunca podemos reemplazar lo que hemos perdido, pero podemos establecer nuevos contactos, tener nuevas relaciones importantes. Logramos darle un lugar diferente a nuestra pérdida. Cada duelo es diferente y no es un proceso de etapas rígidas, sin embargo podría considerarse algo esperado que haya llanto, inquietud, incapacidad para concentrarse, distracción, un estado de ánimo deprimido, ansiedad. Incluso nos puede afectar físicamente en nuestro sueño. Podemos dormir mucho o podemos dormir muy poco, es decir, lo que llamamos insomnio. Puede haber aumento o pérdida de peso por la falta de apetito o exceso de comer. Por eso muchas personas se preguntan, ¿estoy pasando mi duelo de una manera sana? ¿O cuándo sé si esto ya es patológico o no? ¿Cuándo es lo que decimos normal? Es importante saber que todas las reacciones que tenemos cuando vivimos un duelo tienen una funcionalidad y nos sirven para algo. Aquí lo que nos tenemos que fijar es lo perjudicial de estas respuestas. Por ejemplo, si nos emborrachamos una vez, quizás hasta se puede considerar algo como esperado, ¿sale? Pero si ya es como el consumo excesivo de alcohol de forma constante, entonces, o de alguna otra sustancia tóxico-adictiva, ahí es cuando ya tenemos que prestar atención, porque sí, ya es de cuidado. Es importante que tomemos nuestras emociones como guía para saber si estamos viviendo nuestro duelo de una manera patológica o no, que comúnmente le diríamos de una manera sana o insana. En este caso hablaremos de las emociones como defensas que nos impiden terminar un duelo cuando nos referimos a que lo estamos viviendo de una manera insana, ¿sale? En este caso, el miedo que podemos sentir nos lleva a conductas evitativas como el consumo de sustancias tóxico-adictivas, a comer en exceso, nos puede provocar fobias, ansiedad, ataques de pánico. Por su parte, el enojo nos lleva a constante resentimiento, irritabilidad, el odio, a la búsqueda de culpables y no aceptar la muerte o la pérdida. También conduce a la depresión o a conductas pasivo-agresivas. En cuanto al dolor y la tristeza, nos llevan al victimismo, pero de una manera permanente, a la autocompasión, a la culpa, a abandonarnos a nosotras mismas, es decir, a la falta de autocuidado. En el caso del amor que aún sentimos es dependiente y puede existir un optimismo ilusorio. Por ejemplo, no ser realistas respecto de lo que ahora necesitamos resolver, ¿no? Porque, como decíamos, cuando se termina una relación o cuando fallece una persona, hay cosas que esa persona hacía y ya nadie más las va a hacer. Entonces, el no prever, el no buscar soluciones. Como por ejemplo en el divorcio de una pareja,
si ya no va a dar el mismo gasto, no va a contribuir de igual manera económicamente y la persona no empieza a ser consciente y no se empieza a hacer cargo de eso, o no toma conciencia de que esa persona era quien hacía la casa o que pasaba por ella al trabajo, ¿no? En referente a cuándo sí estas mismas emociones nos indican que lo estamos viviendo de una manera sana, bueno, por ejemplo, el miedo nos favorece a pedir ayuda, a resolver, a anticipar y a protegernos ante posibles riesgos o futuras amenazas que tenemos en el ahora, porque el ser querido ya no está y que ya no funge esos roles. También es importante la capacidad de poner límites que nos permite el enojo, ¿no? Nos ayuda también a tomar decisiones, a ser personas asertivas y autoafirmarnos. Por su parte, la tristeza y el dolor propician la búsqueda de significados y promueven el aislamiento que es necesario para la introspección y para resolver este proceso, esta elaboración del duelo. Se procesa todo lo que respecta a la separación, a que ya no existe la relación y también nos ayuda a pedir ayuda a otras personas. Y cuando lo estamos viviendo de una manera que nos ayuda, por su parte el amor y la alegría nos permiten vivir en honor del ser ausente, extraer lecciones de la experiencia y nos permiten dar amor a otras personas, a pesar de lo que significa en nuestra vida que la persona ya no esté. Por otro lado, hay una manera diferente de entender este proceso de duelo y es por medio de las tareas del duelo. La primera implica aceptar la realidad de la pérdida, no solamente a nivel intelectual, el significado que tenía, sino a nivel tangible también, como es el hecho de, si yo ya terminé una relación, permitirme salir con otras personas, conocerlas o darle un uso a la habitación del difunto. Llegar a esta aceptación lleva un tiempo porque no solamente es aceptarlo a nivel intelectual, como ya hemos dicho, sino también implica que nuestras emociones lo acepten y eso lleva mucho más tiempo. La 2 es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Esta tarea a veces no es tan sencilla porque socialmente no hay tanta aceptación a este tipo de emociones como negativas. Como que suele existir como una especie de exigencia a veces de que estemos todo el tiempo bien o expresando emociones agradables como alegría, entusiasmo, etc. Pero el primer paso implica reconocer e identificar las emociones y después las podremos trabajar. De lo contrario, no las podemos procesar y es probable que nos estanquemos ahí. La tarea 3 es adaptarse a un medio en el que la persona fallecida está ausente. Esto puede significar diferentes cosas para cada persona, pero básicamente se refiere a que asumir y adaptarse a un medio en que la persona fallecida ya no va a desempeñar el rol que desempeñaba antes. Es decir, lo que hacía con nosotras, las funciones que hacía, o sea, no solamente lo que ya hemos mencionado en el video de las tareas del hogar, o que si era proveedora, o que si pasaba por nosotros, sino lo que significaba en nuestras vidas a nivel emocional. Quizás era quien me hacía compañía, quien me escuchaba, con quien hacía cosas específicas para divertirme. Ahora, pues, ya no está para hacer todo eso. Este ajuste puede cuestionar el propio sentido de nuestra vida, nuestros valores y nuestras creencias. Entonces, este periodo nos puede llevar también al crecimiento. La última tarea es recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo. Esto no implica que vamos a olvidar a la persona o que deja de ser importante. Significa que hemos logrado encontrarle un lugar en el cual damos espacio para las demás personas de nuestra vida o para que otras personas nuevas entren a nuestra vida. Muchas veces nos negamos a conocer a otras personas. Por ejemplo, si falleció mi esposo, me puedo negar a conocer a otras personas porque creo que al hacerlo no estoy dándole la importancia o estoy traicionando el amor que le tuve o como si no hubiera sido tan importante. Y es aceptar que lo que viví con esa persona fue importante y le doy ese lugar, pero ahora puedo continuar con mi vida. Esta última tarea suele ser la más difícil de personas que nunca logran hacerlo. Es más fácil hacerlo con apoyo terapéutico, por lo tanto, si tú necesitas o quieres alguna información, te vamos a dejar al final el contacto. Si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios y si consideras que este video le puede ser útil a alguien, te invitamos a compartirlo. Nos vemos hasta un nuevo video.